Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la Defensoría Pública, del Ministerio de la Defensa Pública. Está en comunicación con nosotros Virgilio Benítez, director de Transparencia y creo que miembro del consejo que se encargó de verificar, de estructurar y darle seguimiento desde el comienzo hasta el final a los exámenes, en realidad el concurso que fue utilizado para el ascenso de ciertos o de varios funcionarios dentro de la función pública. Un poco trabajo que generalmente no se ve dentro de la función pública, pero que tuvo un montón de cuestionamientos por parte de funcionarios, de uno en particular, que dijo que hay una cuestión de amaño, que hay una cuestión de trampas. Entonces queremos preguntarle así todos los puntos al funcionario, al director de transparencia del Ministerio de la Defensa Pública. Buen día, gracias por atendernos. Me dijo que estaba Marco, Guillermo y no recuerdo el otro Mauricio, nombre, disculpa. Mauricio, Mauricio. sí Buen señor. día para todos. Estoy escuchando un poco lo de Fernando Silva y como anécdota nomás, él creo que suele alzar en su Twitter la foto con el casco de este creo Darth que se llama, Vader. Darth yo no Vader. sé, Darth Vader, en su Twitter. Ah, mira, qué bueno. No sabía eso. Sí, 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 sí. yo ya lo escuché despedirse, incluso saludar así, ¿verdad? Entonces quiere decir que es un Sí, fanático de la sí, Guerra y de la Galaxia, ¿verdad? tiene todos los muñequitos de la Guerra de las Galaxias en su oficina, creo. Mira, boche. Qué buen dato. Una foto. Gracias. Ahora somos facetistas ya. De la primera De la hora. primera hora. Hasta que la Bueno, fuerza lo separe. Así mismo. bueno, te comento un poco, ¿verdad? Este concurso empezó en julio, ¿verdad? Por resolución 1000 del 11 de julio del 2022. Ahí inició este proceso. 11 ¿Verdad? de julio del 2022. Del 2022 se llamó a concurso a través de la resolución número 1000. Y nosotros, a partir del 18 de julio, empezamos a recepcionar todas las postulaciones para los diferentes cargos. Se llamó a 148 cargos a nivel nacional. De defensores Entre todos. asistentes. No, No. funcionarios. Son cargos por debajo de defensores. Asistentes. Hay que tener en cuenta que los cargos de defensores son llamados por el Ah, Consejo claro, de la claro. Magistratura. Por el consejo, claro, que tú piensas, claro, sí, tenés razón. Claro. Entonces son asistente de defensoría, asistente jurisdiccional, auxiliar jurisdiccional, Ya. dactilógrafo y así, ¿verdad? Nosotros recibimos a través de la web una cantidad de 859 funcionarios que se postularon a un total de 1.752 postulaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 859 funcionarios se presentaron a varios cargos: asistente de defensoría, asistente jurisdiccional, mediador. Entonces llegamos a un total de 1.752 postulaciones. ¿Qué Ya, quiere decir eso? 1.752 carpetas presentadas. ya. O sea, un funcionario se presentaba para 3 cargos. Por eso de Para 3 cargos, 859, para 4 cargos. por eso de El 859 promedio era pasa a 3 a 4. 1752. Sí, sí, Así mismo. sí, 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 sí. De Ya. estos, quienes pasaron el tema de Perdón, de solo las funcionarios se carpetas, presentaban. Perdón por la introducción. solamente, este es un concurso interno. Ah, ok. Para funcionarios nombrados, funcionarios contratados Clarísimo. y también funcionarios comisionados. Clarísimo. Bueno, de todo esto, gente que no se presentaron, gente que no trajeron carpetas, quedaron un total de 571 postulantes, quienes rindieron exámenes en 5 fechas diferentes. Ahora, esto fue en agosto. 571 postulantes. O sea, se hace eh, ¿cómo sería? Una selección de las carpetas de las 1752 y los que estaban en condiciones de continuar con el proceso fueron 571 para 148 cargos. Así mismo. Mira, y de eso hay que restarle a aquellas personas que no se presentaron a rendir, aquellas personas que no presentaron sus carpetas. Entonces, de ese total quedaron 571.
Y quienes pasaron todos los exámenes, ¿verdad?, de los cuales tenías que tener por lo menos el 60%, quedaron 470 postulantes que vinieron ya hasta el final del concurso. 470 postulantes. postulantes. O sea, el sedazo del examen arrojó a que solamente 470 de las 1.752 postulaciones quedaran peleando Claro, para 148 cargos. Claro. Y quedaron ahí, sumando todos los cargos, son 1.070 postulaciones. O sea que después del examen nosotros teníamos 470 funcionarios ya nombrados o contratados que se presentaron a 1.070 postulaciones. 1.070, ok. Solo para un dato nomás, que tengan en cuenta, para asistente de defensoría nomás se presentaron 395. ¿Perdón, cuántos? Solo para 395. ¿Para cuántos cargos disponibles? Para 25 cargos. O sea, para 25 cargos había más de 300 personas que estaban postulando. Así mismo. Ok. Así. Y esto, así como vos decís, esto fue un proceso. O sea, cada fase llevaba un proceso. Por ejemplo, en el proceso de conocimientos, de evaluación de conocimientos, se tuvo que preparar 5 temas diferentes. Se tuvo que preparar temas para asistente de defensoría, auxiliar jurisdiccional, asistente jurisdiccional. Tuvimos que preparar otros temas menos complicados para, por ejemplo, dactilógrafos, ujieres, cuyo perfil era mucho más bajo que el de asistente jurisdiccional y asistente de defensoría. ¿Por qué te digo esto? Porque para dactilógrafo necesitabas estar 4º año en la facultad, y para asistente de defensoría necesitabas presentar un título. ¿Necesitabas qué, perdón? Presentar título de título, grado. título, sí. Ya. Así mismo. Ya. Entonces, y acuérdate que todos se presentaban a todos los cargos. Ya. A todos los cargos, a los cargos más altos y a los cargos más O sea, podía haber pequeños. candidatos a asistentes que tengan 4º año, cumplan el requisito, pero otros que ya tenían el título, Claro, Ya. claro, totalmente. que ya eran abogados, sí. Que ya eran abogados. Me entiendo. Se presentaron, Abogada, sí, entiendo. inclusive para asistente y para ujier. Entiendo. Entiendo perfectamente. Bueno, al final del proceso nosotros designamos 116 cargos, de los cuales quedaron 32 vacantes, o sea, fueron declarados desiertos en la zona que en muchos cargos no se presentó ningún funcionario. En otros cargos, por ejemplo, no llegaron al 60% en los conocimientos generales y específicos. Ajá. Bueno, quedaron vacantes. Y eso quedaron vacantes. O sea, hace 148 menos 116, dijiste. Sí, Y quedan 32. 32 cargos vacantes. Claro, que vamos a volver a llamar a un concurso para llenar esos Y cargos quedan nuevamente. vacantes Y más, porque no presentaron todos los documentos o no pasaron los en exámenes de algunos conocimientos cargos ni generales. siquiera se presentaron. Y en algunos cargos ni siquiera se Ah, presentaron. Okay. No, o sea, nadie marcó ese cargo. Nadie marcó ese cargo. Ujú. Estos cargos van a ser nuevamente llamados. ¿Y va a ser de nuevo un concurso Un interno concurso. o se va a abrir para un concurso No, externo? hasta donde yo sé, se mantiene el concurso interno. Ya. Para una cuestión, no sé si anecdótica, pero es que había mucha gente que se presentaba en cargos que no le pertenecían ni siquiera a su jurisdicción, ni siquiera a su departamento. Hay gente que se presentaba en Filadelfia, en Curuguatú, en Ciudad del Este, y eso también fue un problema a los efectos de verificar si correspondía o no asignarle cierto puntaje para estos cargos, ¿verdad? Claro. Porque si yo soy de Filadelfia y me presento a Ñembucú, me puedo ir, pero me tienen que pagar desarraigo después, ¿verdad? No hay ningún, te vamos a pagar el mismo salario. Ah, no hay un No plus hay. por desarraigo. No. En muchas instituciones hay. Ella se está Itaipú con seguridad. No, en instituciones del gobierno central también. Pero en la defensoría Pero en y este Poder caso, Judicial tampoco. Mira. Claro, eran más que nada para gente de la circunscripción. Es más, Ok. O sea, eso de la puntuación. lo ideal sería que
gente que vive en Filadelfia ocupe el cargo en Filadelfia. Claro. Totalmente. O sea, no uno de Paraguarí o de Pilar vaya a Así Filadelfia. que gane y después diga, ahora no me puedo ir. Claro, y después vas a decir, Así mismo. por favor, quiero volver a Pilar, quiero volver a Paraguarí, etcétera, etcétera. Hasta aquí, hasta el examen, se asignaron puntos, ¿verdad? Claro, todas estas fases, Sí. toda la primera fase y la segunda fase, evidentemente, fueron fases objetivas, o sea, muy objetivas. Sí, Hay que tener en cuenta que de todo Sí. el proceso, esta fase objetiva llevaba un 75%. La entrevista correspondía a un 25% nomás de todo el proceso. la entrevista, la que está cuestionada por algún funcionario, es de 25 puntos para llegar al 100%. O sea, la Es fase... 25%, La claro. fase objetiva, que vos presentás tu título de abogado, te suma puntos. Rendí un examen. Vos rendí un examen, te suma un punto. Vos presentás algún documento, te suma un punto, 75%. O 75 puntos. Totalmente. 25 puntos, a ver, la presentación frente a un grupo de gente que te va a escuchar y te va a puntuar de acuerdo a lo que vos te presentes y digas. Totalmente. O sea, hay que tener en cuenta que, primero que nada, el 75% era objetivo. Vos podías inclusive presentar una reconsideración respecto al puntaje que se te asignaba. Revisábamos y le dábamos en el caso que tuviera razón, ¿verdad? Pero la entrevista es una cuestión muy subjetiva. Súper. O sea, nosotros tenemos que medir las actitudes y las aptitudes de los funcionarios. Nosotros fuimos capacitados por una empresa que se llama Plus People a los efectos de poder saber cómo medir eso. Y te digo más, claro, esa empresa nos capacitó a los miembros del consejo a los efectos de poder realizar la evaluación. Bueno, la evaluación se realizaba... Esa evaluación, y yo te voy a preguntar, y después vos me vas a corregir y me vas a ahondar en detalle. Por ejemplo, dice presentación, modo de vestir, modo de expresarse, modo de saludar, o sea, ese tipo de cuestiones que otra vez hacen que la subjetividad sea más objetiva otra vez, ¿o no? Claro, la evaluación de la entrevista que hicieron los miembros de la comisión, acompañado también de esta psicóloga, ¿verdad? Lo hacíamos a través de preguntas en la cual le dábamos cuestionamientos, situaciones ficticias en la cual el entrevistado tenía que responder y resolverlo en algunos casos, ¿verdad? Y no solo se evaluaba la respuesta en sí, sino que también evaluábamos el lenguaje corporal, la rapidez con que hacían las respuestas, su presentación, su habilidad comunicacional, su capacidad de persuasión, su habilidad oral, su seguridad, la serenidad, la forma en expresar sus ideas. Todo eso nosotros evaluábamos después de cada entrevista, ¿verdad? Y hacíamos por lo menos 5 preguntas. Y esas 5 preguntas tenían un máximo de 5 puntos por cada pregunta. Ciertamente es cuestionado, pero también es difícil de este lado cuando vos tenés una persona que no sabe expresar sus ideas, una persona que de repente le decís que se presente, que diga dónde está, cuál es su cargo, y se queda en blanco y te responde después de 2 o 3 minutos. O sea, no tanto, ¿verdad? Pero te deja un espacio de tiempo considerable, y todas estas cosas fueron evaluadas. Si bien es cierto, hay muchas personas que obtuvieron buen puntaje, pero hay otras que también obtuvieron muy bajo puntaje e igualmente accedieron a los cargos. Y te doy un ejemplo, ¿verdad? Pues un ejemplo porque Víctor recién más, pero estaba revisando la planilla. Voy a decir su nombre nomás, porque de hecho esto ya está publicado, ¿verdad? Una funcionaria de nombre Ana Divina tuvo solamente 10 puntos en la entrevista. Solamente 10 puntos. Y accedió a uno de los 2 cargos de coordinador, que fueron los cargos donde más se presentaban los funcionarios. Y solamente con 10 puntos de entrevista.
O sea, Y ahí, Ana Divina no fue ayudada con 25 puntos que le da la posibilidad a llegar a los 75 que pedía el reglamento. Ana Divina tuvo uno de los puntajes más bajos en la entrevista. Ujú. Pero en su Y evaluación fueron 10. objetiva, Pero en su evaluación objetiva obtuvo 71 puntos. o sea, le faltaba 4 puntos para pasar. Claro, y para los 10 que tuvo 81. eso, Cuando 81 dije que alcanzó. obtuvo 81 y obtuvo el mayor puntaje para el cargo de coordinador. Ujú. Y te puedo decir muchos más, ¿verdad? Gente que tuvo 12 puntos, gente que tuvo 15 puntos, que accedieron, que todo está publicado en la web. Este funcionario, y no sé, tenemos que poner como ejemplo, este funcionario Fretes, que denunció los amaños, las trampas, etcétera, 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 ¿él cuánto hizo en su evaluación objetiva? ¿Tenés a mano ahí? Te doy un caso, justo estuve mirando, acá tengo a la vista el caso de Ujier de Asunción, por ejemplo. Sí, El caso de Ujier, acuérdate que él es profesional, sí, él es abogado. él es abogado. Y en el caso de Ujier de Asunción, por ejemplo, él tiene 56 puntos en su evaluación objetiva. ¿Cuánto? 56. 56. Más los 15 que se le dio en la entrevista. La que ganó en ese cargo Ujú. tiene 69 puntos. 69 puntos En más la 18 objetiva. de entrevista. Ujú. ¿Verdad? Y vamos a hacer nomás un ejercicio. ¿Verdad? Vamos a invertir los puntajes de entrevista. Y vamos a darle 15 puntos nomás a ella. Porque era una señora. Igual pasa. 15 puntos, con lo cual iba a alcanzar 84 puntos. Sí. 84 puntos. Y vamos a darle a Fretes los 25 puntos, el total de puntos de entrevista. Ujú. Igual él llegaba a 81 y ella le ganaba con 84. Y conste que este es uno de los cargos más bajos, ¿verdad? Porque en el cargo de asistente jurisdiccional, que es el cargo más alto, él haciendo un ranking de los puntajes objetivos, él está en el puesto 63. 63. Claro, pero objetivamente obtiene 56. O sea, ahí por ejemplo Sí. no puede decir que, no sé, ahí era estudiar y presentar documentos. Totalmente. 56 más 15, 71. Él no cumplió con los 75, por eso era inelegible. Es más, la que ganó el No había- cargo le superaba en puntos. Claro. No había un tope numérico. Eso el tope se daba de acuerdo a quién obtuvo mayor puntaje. Ya. ¿Verdad? También se habló un poco del tema de los partidos políticos, ¿verdad? Y yo Sí. te puedo decir que hicimos un análisis revisando de aquellos postulantes que ganaron. Ujú. Encontramos que el 48% de estos postulantes pertenecen al Partido Colorado, ¿verdad? Por O sea, encima del 35% que son del Partido Liberal. Y tenemos inclusive un 16% de personas sin afiliación, quienes ganaron el concurso. O sea que si vamos a sumar, vamos a hacer la suma, pues yo, 48% Colorado más 16%, 64% son de otro partido al partido Claro. Y de tenemos un por ciento, del Partido tenemos Liberal. un por ciento de UNACE, que es una persona de UNACE que estaba afiliada a la UNACE. O sea que tenemos 48 más 17. O sea, no es que se premió ni se les benefició. O sea, hay una distribución más o menos equitativa. Hay una distribución, incluso a favor otra vez del Partido Colorado, ¿verdad? A Guillermo no le gusta mucho eso, pero... No, me parece terrible que tengamos que tener en cuenta eso, pero bueno. está bien. pero para Claro, no, explicar, para explicar. No, Comento esto pero está porque bien. esto fue uno de los puntos que fueron reclamados. Porque si Sí. fuesen todos colorados, todos liberales, sería llamativo, ¿verdad? Claro. Claro. No, pues el punto de Fretes, el funcionario que dice que se amañó y se trampeó y etcétera, etcétera, dice, no, acá se le dio privilegio a todos los del sector liberal. Y el Partido Liberal obtiene 35% de los ascensos sería, y 48% del Colorado y 16% sin
sin afiliación política, ¿verdad? Sí. Es a modo de explicar, porque en realidad, como dice Guillermo, qué feo es hablar. Totalmente, totalmente. Dentro de la función pública tendríamos que mirar su afiliación, ¿verdad? Sí, no tendríamos que dudar de eso. No, claro, porque la idoneidad es la que debe de marcar siempre las pautas. A ver un Y poco. suponemos que hay tantos, mismo porcentaje de idóneos e inidóneos en cada partido político. En cada Que partido hay colorados muy buenos y otros que no están capacitados para este cargo, los mismos liberales y de cualquier otro partido, ¿verdad? Esta resolución número 1000 estableció, a ver, por la hoja de ruta, el reglamento a seguir en el concurso, ¿verdad? Así mismo. El reglamento, sí. Y este reglamento, ¿en qué momento se resquebrajó, se reestructuró? A ver, un poco, ¿se cambió algún artículo, algún inciso para tratar de favorecerle a alguien? ¿O este reglamento desde comienzo a fin fue el mismo? No, el reglamento no cambió nunca. El reglamento se establecieron cuáles fueron las reglas de juego, se establecieron cuáles fueron las etapas y los puntajes que iban a tener cada etapa. O sea que desde que salió la resolución en julio, todos sabíamos que la tercera etapa tenía una entrevista que valía 25 puntos. Ya. Y a ver un poco, y las reconsideraciones, que se habla que hay un montón de funcionarios o un grupo de funcionarios que pidió reconsideración. ¿Qué es lo que pidieron ellos? O sea, ¿el examen que se le reconsidera o qué cosa que le reconsideren? Ellos presentaron, digo ellos porque no en el recurso de reconsideración que presentan ellos a través del correo del concurso, ¿sí? No presentan nombres, no dicen Virgilio Benítez, Marcos y demás, nos presentamos a solicitar. Hacen una presentación general, dice los concursantes del concurso público, algo así dicen, ¿verdad? Y al final firman unos cuantos funcionarios, ¿verdad? Sin embargo, cuando revisamos los nombres, encontramos que hay personas que no son funcionarios, que son asistentes inclusive. Y lo que ellos piden es anular directamente la etapa de la entrevista. Cuando sí, ellos, ¿cuántos son los que firmaron aproximadamente? ¿Sabes? ¿Conoces? ¿Tenés el No número? no tengo un poco más acá el número. Pero son, porque, como te una digo, son, hoja, media carilla, 20 hojas de es firma. una hoja. O sea, no sé, no se le convocó a ese que es funcionario y le preguntaste o le preguntaron, che, ¿en qué parte es lo que está mal esto para que se reconsidere o se anule o lo que sea? Mira, él lo único que presentó dentro, o sea, todas las presentaciones se hacían a través del correo del concurso. Sí. Y él lo único que presentó fue un correo diciendo que se publiquen los resultados de la entrevista, que está publicado. ¿Está publicado? ¿Dónde está eso? ¿Está Todo en la está web? en la página del ministerio, en la web. Ya. Todo, desde principio a final. Bueno. Guillermo, ¿vos le ves en algún Muy lado? Ya me preocupa que sea demasiado claro. No, muy claro, está claro. Es un procedimiento normal. Yo participé en un concurso una vez más o menos así. Me pasó. Sí. Es el concurso que hay en la función pública. Esos exámenes te hacen incluso pruebas de matemáticas, psicotécnicos, cosas que tus capacidades van a trabajar bajo presión, no sé, depende de cada institución. ¿Verdad? Conocimientos técnicos del área concreta que vas a hacer. ¿Verdad? Y hay un porcentaje. Mira, si sos ujier te dicen, che, ¿cómo vas a encarar a una persona que no te quiere agarrar el... No te quiere firmar, ¿qué no hace? te quiere firmar, ¿qué hace? Opción A, le pegas a la puerta. Opción B, te vas. Opción C, te pedí auxilio a la policía. Opción D, te pelea con él. No, Claro. espera, no podés hacer eso. Todo pedí auxilio a la policía, sí, por ejemplo. Y hay un porcentaje siempre que hay gente que cuestiona el tema de esa subjetividad de la entrevista. ¿Verdad? Sí, Pero Guillermo, sí. las entrevistas no tienen otra forma de hacerse. No, yo Tiene- no discuto. Digo nomás que conozco gente que dice que no se debería lo evaluar eso. Hay gente que dice que no debería superar un 10%, pero que es algo normal y es la forma de hacerlo. ¿verdad? Es la forma de hacer. Claro. Nosotros tenemos que, o sea, sí o sí hay que evaluar porque estas son lo que se llaman habilidades blandas. O sea, son la forma de desempeño de los funcionarios en cada, o sea, para cada cargo. Nosotros, como dice un compañero, administramos problemas.
La gente que va a la Defensoría Pública se va porque tiene un problema. Y nosotros tenemos que saber atenderle, tenemos que saber guiarle, tenemos que entender, tenemos que ser, no solo profesionales, tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser amigos, de todo tenemos que ser en el Ministerio de la Defensa Pública. Porque nosotros administramos problemas, esa gente viene con problemas, y más problemas que no tiene dinero para poder contratar a un abogado. Claro, sí. ¿Frete para qué cargo se presentó? ¿Para asistente? Frete se presentó para muchos cargos. Ya. Él se presentó, entre otras cosas, para asistente, para ujier, y creo que para... Espera un poco. Dame un segundo, creo que tengo acá. Él se presentó para asistente de Defensoría de Villa Ayes, para asistente de Defensoría de Central, para asistente jurisdiccional central, para ujier notificador de Asunción y para ujier notificador central. Y acuérdate de los perfiles, ¿verdad? Para ser asistente sí tenés que ser abogado. Para ser ujier solamente tenías que tener por lo menos cuarto año, segundo año o cuarto año, no recuerdo bien, de derecho. Claro, tiene sentido. Sí. Ahora, ¿no es un poco alto 25% para la entrevista? ¿Perdón? ¿No es un poco alto 25% para la entrevista? Mira, por eso te dije el porcentaje total de la entrevista, del proceso. Es un 75% de las cuestiones objetivas. Objetivas, sí. Y un 25% de la cuestión subjetiva. Que otra vez está enmarcado en ciertas preguntas. Totalmente. Y como te dije, nosotros tenemos que medir un montón de cosas. O sea, tenemos que cuidar que aquellos funcionarios que van a presentarse, por ejemplo, para los cargos más altos, que son los cargos de asistente de defensoría, que tengan un buen perfil para eso. Y no solamente un perfil académico, sino también un perfil personal con las actitudes y aptitudes para el cargo. ¿Estos 32 cargos cuándo se empiezan a llamar? Te voy a mentir porque no sé todavía. Estamos tratando de ver cómo hacer, de aprender de este concurso. ¿Por qué aprender, te digo? Porque consideramos que hay que priorizar un poco aquellos funcionarios de cada circunscripción. Como te dije al principio, por ejemplo, había gente que se presentaba en Filadelfia y que era de, qué sé yo, de Ñembucú. Y ganar ese cargo no le da un viático como para que pueda ir hasta Filadelfia. O sea, no está presupuestado eso. Porque esos cargos normalmente tendrían que ser para funcionarios que están cerca de ese lugar. Claro, yo creo que para ese tipo de cosas la entrevista es brutalmente importante. ¿Por qué? Porque en realidad el funcionario de Ñembucú ni sabe cuánto cuesta un vaso de una botella de agua en Filadelfia. Todo es más caro. El alquiler es más caro, no sé, la carne es más cara, el agua es más cara, todo es más caro. Entonces, ¿para qué te querés ir hasta allá? ¿Por qué te querés ir? Y eso solamente nace en una entrevista, Guillermo. Sí, o si tenés las condiciones para ir, te vas a aguantar, ¿verdad? Tener un pariente, tener tu casa. ¿Qué pasa si yo le digo, yo estoy soltero, estoy metido en un lugar, me gusta la zona, tengo parientes allá? No es distinto para alguien diga, acabo de tener mi hijo en Ñembucú. Viste que por eso es importante, ¿verdad? No, yo no digo que no sea importante, pero conozco hermano los cuestionamientos que hay al respecto que me parece también válido. Sí, claro. Pero son las reglas y están claras. O sea, pero son las reglas antes, durante y después. Claro. Y bueno, ¿algo más que quieras acotarnos? Por mi parte, todo. No sé si hay alguna consulta más. No, yo creo que... Está claro. Muchísimas gracias por la comunicación. Cuando gusten. Que tengan un buen día. Igualmente. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, el funcionario en realidad es director de transparencia. Virgilio Benítez, de la Defensoría Pública. Quiero más remarcar un par de cosas. Primero, la diferencia con el anterior entrevistado. Podemos aplazar